¿Alguna vez has sentido que el amor puede ser tan fuerte que te consume por completo? Desde tiempos inmemoriales, se cuenta la historia de María, una joven mestiza nacida en un pequeño pueblo a orillas del río. Creció en un hogar lleno de amor, donde las caricias de su madre y las sonrisas de su padre eran su refugio. Sin embargo, algo dentro de ella siempre anheló más, algo que ni el cariño más sincero podía saciar. Desde niña, María era diferente, no solo por su belleza, que se decía era de otro mundo, sino por su espíritu indomable. Como un pajarillo que desea volar sin ser encerrado en jaulas, ella sentía que el mundo no podía contener su alma. En su mente, solo existían dos cosas, el amor y la libertad. Pero su historia no empezó en las cálidas tardes de verano ni en los aromas a tierra húmeda después de la lluvia. La historia de María empezó en el corazón de un secreto tan profundo como las aguas del río que atravesaba el pueblo. Un secreto que nunca debería haber sido revelado. Un día, mientras María se encontraba en la orilla del río, llenando un cántaro de agua para su hogar, vio acercarse a un hombre a lo lejos. Un hombre que no había visto antes. Aquel caballero no solo estaba allí por casualidad. Su presencia estaba predestinada a cambiarlo todo. Alonso, un joven español que había llegado al pueblo por razones que nadie conocía, detuvo su caballo junto al río. El sonido del agua y el canto de los pájaros se suspendieron por un momento cuando sus ojos se cruzaron con los de María. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si no existiera nada más en el mundo. Él no sabía que había sido observado, pero ella sí. Cada gesto suyo era un poema, cada movimiento un canto hipnótico. Cuando finalmente se miraron, Alonso se sintió atrapado, no solo por su belleza, sino por algo más profundo, algo inexplicable. María, a su vez, lo observaba como si hubiera visto una parte de sí misma en ese extraño caballero. El amor entre María y Alonso floreció con rapidez. Se encontraban todos los días en el mismo lugar, a la misma hora. Había algo místico en su amor, algo que los mantenía alejados del mundo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un día, mientras los dos se abrazaban en su lugar secreto, un evento extraño sucedió. Alonso, quien había sido dulce y atento con María, comenzó a actuar diferente. Algo en él había cambiado. Él se mostraba distante, evasivo, y sus respuestas se volvieron cada vez más frías. ¿Qué había sucedido? María no entendía, no quería entender. Si estás intrigado por lo que le ocurre a María y Alonso, suscríbete ahora. No querrás perderte el giro que está por venir. Un día, Alonso recibió una carta de España. Los padres de él lo llamaban para que regresara. Lo que parecía ser una simple despedida temporal se convirtió en una tragedia. María, desconcertada, vio partir a su amado con el corazón destrozado, sin entender la magnitud de lo que estaba por suceder. ¿Cómo podía todo haber cambiado tan rápido? ¿Cómo podía él, el hombre que le había prometido amor eterno, dejarla de esa manera? La espera comenzó. Las semanas se convirtieron en meses, y la angustia de María creció día tras día. La idea de que Alonso regresaría se desvaneció lentamente en su mente, y la tristeza comenzó a consumirla. Pero nunca perdió la esperanza, porque el amor que sentía por él era más fuerte que cualquier razón. Pasaron meses antes de que Alonso regresara, pero no fue como ella había imaginado. En la plaza del pueblo, mientras María caminaba con una sonrisa esperanzada, vio a Alonso a lo lejos. Su corazón latió con fuerza, pero lo que sucedió después fue un golpe tan fuerte que ni ella misma podía comprender. Alonso la vio y, en un momento que parecía sacado de un sueño, ella corrió hacia él, con la esperanza de abrazarlo como en los viejos tiempos. Pero algo no estaba bien. Alonso no la abrazó. En cambio, la apartó con frialdad. Una mujer apareció a su lado. Una dama elegante, de la alta sociedad española. Alonso, sin dudar, la tomó de la mano y la miró con cariño, dejando a María con el corazón destrozado. ¿Qué está pasando?, pensó María, pero no tenía fuerzas para preguntar. El mundo de María se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Puedes imaginar el dolor de María? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Sigue viendo esta historia, porque lo peor está por venir. No olvides suscribirte para no perderte cómo esta historia cambiará para siempre. María, desconcertada y rota, salió de la plaza y se refugió en el bosque. El amor que había sentido por Alonso había desaparecido, pero algo mucho más oscuro comenzó a apoderarse de ella. En su mente, las imágenes de sus hijos, su familia y el dolor se fundían con un sentimiento de furia y traición. Nadie me hará esto, pensó María, mientras un sentimiento malvado comenzaba a tomar control de su ser. Se alejó de la luz,
se sumergió en las sombras de su alma, y el amor se transformó en odio. María caminaba sola, con la mente turbada y el corazón lleno de rabia. En su mente, ya no había espacio para el perdón. Solo había una idea, un pensamiento persistente que la consumía: la venganza. Sus pasos la llevaron a la orilla del río, ese mismo río que una vez fue testigo de su amor con Alonso. El agua, en su curso interminable, parecía burlarse de ella, reflejando una imagen que ya no reconocía. ¿Qué había quedado de ella? Una mujer rota, incapaz de encontrar consuelo en nada ni en nadie. Allí, en la oscuridad de la noche, María comenzó a murmurar palabras que nunca antes había pronunciado. Palabras llenas de desesperación, de dolor, pero también de una fuerza inexplicable. Si el amor me ha destruido, que el odio me haga renacer, susurró para sí misma, mientras las aguas del río reflejaban una sombra que comenzaba a transformarse. La figura que se dibujaba en su mente ya no era la joven enamorada de antes. Era una mujer rota, una madre desesperada que había perdido todo lo que amaba. Y, en ese momento, comenzó a forjar su destino como la mujer de lamento eterno, la Llorona. Con cada día que pasaba, la transformación de María se hacía más palpable. Su rostro, una vez lleno de esperanza y amor, ahora estaba marcado por la desesperación. Sus ojos reflejaban un vacío que solo la muerte podía llenar. Una tarde, después de varios días de caminar sin rumbo, María llegó a la cabaña de una anciana curandera conocida por sus oscuros secretos. La mujer, al verla, comprendió al instante lo que sucedía. No era la primera vez que veía a alguien perderse en la oscuridad del alma. ¿Qué buscas, hija mía?, preguntó la anciana, con una voz que parecía conocer los misterios del universo. Quiero venganza, respondió María, su voz fría como el viento de las montañas. La curandera la observó en silencio, sabiendo que, si aceptaba lo que la joven deseaba, ya no habría vuelta atrás. La oscuridad que María buscaba sería la misma que la consumiría. Pero la anciana también sabía que, a veces, el destino exige sacrificios. Y María estaba dispuesta a pagar el precio. La curandera llevó a María a un claro en el bosque, donde las sombras parecían tener vida propia. Allí, en el centro, había un altar cubierto con piedras cubiertas de musgo, y una extraña neblina lo rodeaba. La anciana le dijo que para obtener lo que deseaba, debía ofrecer algo más que su alma. Dime que estás dispuesta a sacrificar, le dijo la curandera, su mirada fija en los ojos de María. María, cegada por su dolor, no dudó. Lo único que me queda son mis hijos. Las palabras salieron de su boca sin pensarlo, pero al instante comprendió que no había marcha atrás. La curandera, con una sonrisa sombría, preparó el ritual, invocando a las fuerzas oscuras que habitaban en las profundidades del bosque. Un viento frío se levantó, y el aire se cargó de una energía densa y pesada. María, con el alma rota, sintió como una sombra oscura se apoderaba de su ser. En ese instante, su corazón dejó de latir por un segundo, y en su mente solo quedó la imagen de Alonso y la mujer que le había robado el amor. ¿Sabías que el amor puede llevarnos a lugares oscuros? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Suscríbete ahora para conocer cómo el pacto de María con las fuerzas oscuras cambia todo para siempre. La historia de la Llorona acaba de tomar un giro que nunca imaginaste. Esa misma noche, el destino de María se selló. En su corazón ya no había lugar para el amor. El dolor y la rabia la habían transformado en un ser que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Al amanecer, el pueblo escuchó un grito desgarrador que rompió la quietud del paisaje. El sonido venía de la casa de María, pero cuando los aldeanos llegaron, encontraron la casa vacía. Los niños de María, los mismos que ella había jurado proteger, habían desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, una aura oscura envolvía el hogar, como si un velo de muerte hubiera caído sobre él. María, ahora consumida por el dolor, había perdido lo que más amaba. La maldición que había invocado para vengarse de Alonso se había cumplido, pero a un costo mucho mayor del que había imaginado. Sus hijos ya no estaban en el mundo de los vivos. A partir de ese momento, María se convirtió en lo que todos temían, la Llorona. En su búsqueda incansable, caminaba por las orillas del río, llorando y llamando a sus hijos perdidos. Cada noche, su lamento recorría el pueblo, llevándose consigo a los incautos que se atrevían a acercarse a las aguas oscuras. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse al río durante la noche. Las leyendas sobre la Llorona se esparcieron rápidamente, y la figura de la mujer que lloraba por sus hijos se convirtió en un relato que helaba la sangre de los más valientes. ¿Quién podía detenerla? ¿Quién podía salvarla de su propia condena?
¿Qué harías tú si fueras parte de esta tragedia? ¿Te atreverías a enfrentarte a la Llorona o te esconderías como los demás? La historia está lejos de concluir. No olvides suscribirte para descubrir cómo el destino de la Llorona aún puede cambiar, o cómo la oscuridad la consume por completo. El tiempo había pasado, y la leyenda de la Llorona se había entrelazado con la realidad. El lamento de María, aquella mujer que había sido consumida por el dolor y la desesperación, ya no era solo un mito que asustaba a los niños. Se había convertido en una presencia palpable, un susurro en el viento, un grito lejano que jamás cesaba. Aquella que había sido una madre amorosa ahora era la personificación del sufrimiento, la condena perpetua que no conocía descanso. El río, que había sido testigo de tantos momentos felices, ahora era el único guardián de su dolor. En la oscuridad de la noche, las aguas parecían murmurar su nombre, María. El eco de su dolor viajaba entre las corrientes, recorriendo los pueblos cercanos, y nadie estaba a salvo de su presencia. Los hombres y mujeres que se acercaban al río para pescar o pasear ya sabían lo que se les venía. El inconfundible sonido del llanto ahogado, la figura de una madre enloquecida, buscando a sus hijos perdidos. El sacrificio que había hecho en su búsqueda de venganza la había transformado no solo en un ser fuera de lo común, sino en una leyenda de terror, un recordatorio de lo que el odio y la desesperación podían hacer a un alma. Muchos intentaron detener a la Llorona, ya sea acercándose al río para ofrecerle consuelo, o desafiándola para que dejara de llorar. Ninguno tuvo éxito. Cada intento era inútil, y cada persona que se acercaba se encontraba con el mismo destino: el abrazo mortal del agua, o la condena de vagar por la eternidad junto a ella. La Llorona ya no era simplemente una mujer que lloraba. Se había convertido en una fuerza imparable, un ciclo de sufrimiento que no podía ser detenido. Y así, las generaciones pasaron, con las personas del pueblo relatando la historia de la madre perdida, de la mujer que una vez tuvo amor y que ahora solo tenía una existencia vacía. En lo más profundo de su ser, cuando el llanto cesaba por un momento, María recordaba su vida antes de la tragedia. Recordaba el rostro de sus hijos, los pequeños que amaba con todo su corazón. ¿Qué les había hecho? ¿Había sido realmente la venganza lo que buscaba? ¿O solo había sido el reflejo de su propia desesperación? La conciencia de lo que había hecho, la magnitud de su sacrificio, la acompañaba en sus momentos de lucidez. Pero, lamentablemente, esos momentos eran cada vez más escasos, y los momentos de furia y tristeza se alzaban con mayor fuerza. Ya no había forma de regresar atrás. La condena de María era eterna. La mujer que había conocido el amor ahora solo conocía la desesperación infinita. Sin embargo, aunque la historia de la Llorona parece una condena sin fin, hay quienes todavía creen en una forma de redención. Viejos sabios y curanderos del pueblo aseguran que, en algún rincón oculto del mundo, existe una posibilidad de liberar a la Llorona de su sufrimiento eterno. Solo hay una forma, dicen: si alguien logra perdonarse a sí misma por sus errores, si logra encontrar la paz en su corazón, el río dejará de llamarla. Su lamento se desvanecerá, y ella será libre. Pero esa es una esperanza lejana, casi mítica, y la Llorona, con el peso de su condena, no parece estar cerca de encontrar la redención. En su corazón, la venganza sigue siendo más fuerte que el arrepentimiento. En el pueblo cercano al río, una madre, al escuchar el llanto lejano en la madrugada, cerró sus ojos con temor. «No quiero que mis hijos sufran como ella», susurró al viento, mientras una parte de ella se preguntaba si la Llorona alguna vez encontraría la paz. Y mientras las aguas del río seguían su curso, una sombra más al norte del pueblo comenzó a moverse lentamente. La Llorona seguía buscando. Nunca dejaría de buscar.